Imagina que estás frente al ejército más grande que el mundo haya visto jamás con solo 300 guerreros. Cientos de miles de soldados marchan hacia ti. Detrás de ellos está un rey que se cree divino y está decidido a conquistar toda Grecia. La mayoría de la gente huiría, pero no los espartanos. En un estrecho desfiladero llamado las Termópilas, el rey Leónidas y sus hombres decidieron quedarse y luchar, aun sabiendo que probablemente no sobrevivirían a esta batalla. ¿Por qué se sacrificaron estos hombres voluntariamente? ¿Cómo pudieron unos pocos miles de griegos contener a un ejército inmenso durante varios días? ¿Y por qué esta batalla se convirtió en una de las historias más legendarias de valor y sacrificio en toda la historia de la humanidad? Esta es la historia de los 300 espartanos. Parte 1. La última batalla de los 300 espartanos. En el año 480 a.C., Grecia se enfrentaba a una de las mayores amenazas de toda su historia. Desde el este avanzaba un ejército más grande que cualquier otro que el mundo de entonces hubiera visto. Estaba liderado por el rey Xerjes Prinoi, el poderoso soberano del imperio persa, un hombre que se consideraba a sí mismo elegido por los dioses. Su objetivo era claro y rotundo. Grecia debía caer, sus ciudades debían ser sometidas y la resistencia contra el poder persa debía ser aplastada para siempre. Sin embargo, en el camino de esta inmensa fuerza militar se encontraba un estrecho paso de montaña, un lugar que más tarde se volvería inmortal en la historia. Su nombre era las Termópilas, que significa algo así como las puertas calientes. Aquí, entre montañas escarpadas y el mar, un pequeño grupo de guerreros griegos se enfrentó al mayor ejército de su tiempo. Estaban liderados por un rey de Esparta, Leónidas, y entre sus hombres se encontraban 300 de los guerreros más disciplinados y valientes del mundo antiguo. Su número era escaso, sus posibilidades aparentemente nulas. Aún así, decidieron quedarse y luchar. ¿Por qué se enfrentaron estos hombres a una fuerza que los superaba con creces? ¿Qué ocurrió realmente en ese estrecho paso de las Termópilas? ¿Y cómo pudo una batalla que, militarmente hablando, fue una derrota, convertirse en una de las historias más famosas de valor y sacrificio en toda la historia de la humanidad? Para entender estas preguntas, debemos retroceder unos años en el tiempo, porque la historia de la batalla de las Termópilas no comenzó en el año 480 a.C., sino una década antes en una llanura llamada Maratón. Parte 2. La primera invasión persa y la batalla de Maratón. Para entender por qué los persas marcharon hacia Grecia, debemos retroceder unos 10 años antes de los sucesos de las Termópilas, al año 490 a.C. Fue entonces cuando comenzó el primer gran intento del imperio persa por someter a Grecia. La orden vino del rey Darío el Grande, el poderoso soberano de un imperio que se extendía desde Mesopotamia hasta Egipto y llegaba hasta Asia Central. Su imperio era inmenso, rico y aparentemente imparable. Sin embargo, a ojos de Darío, los griegos eran culpables de un grave insulto. Varias ciudades griegas habían apoyado previamente una revuelta contra el dominio persa en Asia Menor. Para Darío, esto era un ataque directo a su autoridad. Grecia debía ser castigada. Así, en el año 490 a.C., un ejército persa desembarcó en la costa de Ática, en una vasta llanura llamada Maratón, a pocos kilómetros de Atenas. Los persas eran superiores en número y esperaban una victoria rápida. Pero lo que sucedió entonces sorprendió a todo el mundo antiguo. Un ejército mucho más pequeño de hoplitas griegos, liderado principalmente por Atenas, se enfrentó a los persas. Estos soldados estaban fuertemente armados, excelentemente organizados, y luchaban con una disciplina que sus oponentes subestimaron. Cuando comenzó la batalla, los griegos cargaron y chocaron con toda su fuerza contra las filas persas. A pesar de su inferioridad numérica, lograron desbaratar por completo al ejército persa. Los soldados persas fueron repelidos, muchos cayeron en el campo de batalla y otros huyeron despavoridos hacia sus barcos. La derrota en Maratón fue una enorme humillación para el imperio persa.
Una pequeña alianza de ciudades-estado griegas había derrotado a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Para el rey Darío, esta derrota era insoportable. Juró venganza y comenzó de inmediato los preparativos para una nueva invasión de Grecia, aún mayor. Pero antes de que pudiera llevar a cabo este plan, murió. Sin embargo, su sueño de venganza no desapareció con él. Pasó a su hijo y sucesor, un hombre con ambiciones aún mayores. Jerjes I. Parte 3. Jerjes. Prepara el ejército más grande del mundo. Cuando Jerjes I ascendió al trono del imperio persa, no solo heredó uno de los mayores imperios del mundo antiguo, sino también el deseo insatisfecho de venganza de su padre. La derrota en Maratón había dañado el prestigio del imperio, y Jerjes estaba decidido a borrar esa deshonra. Pero para Jerjes, no se trataba solo de vengar la derrota de su padre. A sus ojos, Grecia era un territorio rebelde que finalmente debía ser integrado en el vasto imperio persa. Se consideraba a sí mismo un gobernante investido de poder divino, destinado a triunfar allí donde su padre había fracasado. Para lograr este objetivo, Jerjes inició unos preparativos como el mundo antiguo nunca había visto. Durante 4 años, reunió soldados de todas partes de su inmenso imperio. Se reclutaron hombres de Mesopotamia, Egipto, Bactria e incluso de regiones tan lejanas como la India. El ejército que finalmente se reunió era inmenso. El historiador antiguo Heródoto afirmó más tarde que constaba de millones de hombres. Aunque los historiadores modernos consideran que esta cifra es muy exagerada, incluso las estimaciones más cautelosas son impresionantes. Muchos creen que Jerjes llevó al campo de batalla entre 70.000 y 300.000 soldados. Pero no solo las fuerzas terrestres eran enormes. Una flota inmensa de más de 1.200 barcos de guerra acompañaba la campaña. Para que esta invasión masiva fuera posible, Jerjes ordenó algunos de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la antigüedad. Para evitar una línea costera peligrosa, mandó excavar un canal a través de una península para que su flota pudiera pasar con seguridad. Sin embargo, otra construcción fue aún más espectacular. Jerjes ordenó construir un puente de barcos sobre el estrecho del Helesponto. Este puente de pontones se extendía a lo largo de casi 1 milla y unía Asia con Europa. De este modo, su ejército podía marchar literalmente sobre el mar. Pero cuando una tormenta destruyó el primer puente, Jerjes reaccionó con una furia increíble. Según la tradición, mandó azotar el mar 300 veces y ejecutar a los ingenieros responsables de la construcción. Esta historia muestra claramente qué clase de hombre era Jerjes. Su poder era absoluto, sus recursos parecían ilimitados y su voluntad de someter a Grecia era más fuerte que cualquier otra cosa. Mientras esta inmensa fuerza militar se ponía lentamente en movimiento y marchaba hacia el sur, una ola de miedo se extendió por las ciudades-estado griegas. Parte 4. Grecia ante la decisión. A medida que la noticia del inmenso ejército de Jerjes se difundía por Grecia, el miedo se extendió rápidamente entre las ciudades-estado griegas. El tamaño de la fuerza persa era intimidante, y muchas regiones apenas veían posibilidades de resistir a tal oponente. Por ello, algunas de las ciudades-estado del norte decidieron someterse al rey persa. Para ellas, parecía inútil luchar contra un ejército tan poderoso. La decisión era sencilla: o se doblegaban al dominio persa o se arriesgaban a la destrucción total. Sin embargo, el problema era que Grecia en ese momento no era un país unido. Consistía en muchas ciudades-estado independientes que a menudo eran rivales y se hacían la guerra regularmente entre sí. Atenas, Esparta, Tebas y muchas otras ciudades tenían intereses diferentes, sistemas políticos distintos y, con frecuencia, poca confianza mutua. Pero ahora se enfrentaban a una amenaza común que superaba todo lo que habían vivido hasta entonces. Si Grecia quería sobrevivir, estas ciudades rivales debían colaborar de verdad por primera vez. En esta crisis surgió finalmente una alianza que más tarde sería conocida como la Liga Helénica. Era una alianza frágil, nacida de la necesidad de frenar la invasión persa.
Para el mando de las fuerzas terrestres, la elección recayó en una ciudad cuya reputación militar era temida y respetada en toda Grecia, Esparta. Mientras otras ciudades se dedicaban a la filosofía, el arte o el comercio, Esparta era conocida por algo muy distinto. Esta sociedad había orientado toda su vida a una única habilidad, la guerra. Y precisamente por eso, muchos griegos creían que solo Esparta poseía la disciplina y la fuerza necesarias para, al menos, frenar al ejército persa. Pero para entender por qué Esparta era una potencia militar tan extraordinaria, primero debemos echar un vistazo a la sociedad única que había engendrado a estos legendarios guerreros. Parte 5. El sistema extraordinario de Esparta. Para entender realmente la batalla de las Termópilas, primero hay que entender Esparta. Porque Esparta era una sociedad extraordinaria en el mundo griego, que se diferenciaba enormemente de todas las demás ciudades-estado. Mientras ciudades como Atenas se ocupaban de la democracia, la filosofía, el arte y la ciencia, Esparta se centraba casi exclusivamente en una sola cosa: la guerra. Toda la sociedad estaba diseñada para producir los mejores soldados del mundo. El cimiento de este sistema era la llamada agogé, un sistema de formación organizado por el Estado que moldeaba a cada varón espartano desde pequeño. Esta estricta selección comenzaba ya con el nacimiento. Los ancianos de la ciudad examinaban a cada recién nacido. Si un bebé era considerado débil o enfermo, se le abandonaba en una colina. Solo los más fuertes debían sobrevivir y formar parte de la sociedad espartana. Para quienes superaban esta primera prueba, a los 7 años comenzaba una dura instrucción. Los niños eran separados de sus familias e integrados en programas de entrenamiento estatales que duraban más de una década. Aunque también aprendían a leer y escribir, el núcleo de su formación residía en la disciplina, la resistencia y las habilidades de combate. Los niños vivían juntos en alojamientos sencillos y recibían intencionadamente poca comida. Con ello, se pretendía que aprendieran a robar, una habilidad que podía ser útil en la guerra. Pero si los pillaban robando, eran castigados duramente. No por haber robado, sino por haber sido lo bastante torpes como para dejarse atrapar. Durante su formación, los jóvenes espartanos aprendían a soportar el dolor sin mostrar debilidad. Se les entrenaba para cumplir órdenes sin vacilar y para anteponer el bienestar de Esparta a sus propias vidas. Su entrenamiento se centraba en la fuerza física, el manejo de las armas y los complejos movimientos de la formación en falange, la principal formación de combate del ejército espartano. El valor se consideraba en Esparta la virtud suprema. La cobardía, en cambio, era la mayor deshonra. Un soldado que huía del campo de batalla era repudiado por la sociedad y evitado por todos. Para muchos espartanos, el miedo a este rechazo social era mayor que el miedo a la muerte en combate. También las mujeres de Esparta se diferenciaban de las de otras ciudades griegas. Recibían educación, practicaban deporte y disfrutaban de mucha más libertad que las mujeres de muchas otras regiones de Grecia. Su tarea más importante era criar hijos fuertes para Esparta. Un famoso dicho espartano describe esta actitud con especial claridad. Se dice que las madres les decían a sus hijos antes del combate: «Vuelve con tu escudo» o «sobre él». Eso significaba que o regresaban como vencedores o morían en la batalla. Este sistema formó a generaciones de guerreros, y de este mismo sistema surgieron también el rey Leónidas y sus 300 guardaespaldas, hombres que habían sido preparados toda su vida para luchar y morir en la batalla. Parte 6. El plan de los griegos. Mientras el inmenso ejército de Jerjes se desplazaba lentamente hacia el sur, las ciudades-estado griegas tenían que decidir urgentemente cómo afrontar esta amenaza. La relación de fuerzas era evidente. Los persas contaban con una superioridad numérica abrumadora de soldados y una flota gigante. Un combate abierto en campo raso habría supuesto para los griegos, muy probablemente, una derrota rápida. En esta difícil situación surgió un hombre cuyo pensamiento estratégico resultaría decisivo: el general ateniense Temístocles.
Él comprendió que los griegos debían compensar su escaso número mediante el uso inteligente del terreno. Su plan era sencillo, pero extremadamente eficaz. Los griegos debían luchar simultáneamente en dos puntos geográficos estrechos. En tierra, debían frenar al ejército persa en un angosto paso de montaña. Al mismo tiempo, la flota griega debía bloquear a la armada persa en un estrecho marino. De este modo, se podía evitar que la flota persa apoyara al ejército de tierra o rodeara a los defensores griegos. Si el plan funcionaba, la enorme superioridad numérica de los persas se vería muy limitada. El lugar que los griegos eligieron para la defensa terrestre fue un paso llamado las Termópilas. El nombre se traduce como las puertas calientes, llamadas así por las fuentes de azufre caliente de los alrededores. Geográficamente, este lugar era casi ideal para una defensa. En el año 480 a.C., el paso consistía en un corredor extremadamente estrecho entre montañas escarpadas a un lado y el mar al otro. En algunos puntos, el camino tenía solo unos 100 metros de ancho. En un espacio tan estrecho, el inmenso ejército persa apenas podía aprovechar su superioridad numérica. Grandes contingentes de tropas no podían atacar simultáneamente y los griegos podían obligar al enemigo a un ataque frontal directo. Exactamente aquí debía detenerse la invasión persa. La tarea de mantener este paso recayó finalmente en uno de los dos reyes de Esparta. Su nombre era Leónidas. Parte 7. Leónidas y sus 300 guerreros de élite. La tarea de defender el paso de las Termópilas recayó finalmente en el rey espartano Leónidas. Sin embargo, en ese preciso momento surgió un grave problema que complicó la defensa de Grecia. La invasión persa coincidió exactamente con el periodo de dos de las festividades religiosas más importantes de los griegos. Por un lado, se celebraban los Juegos Olímpicos, uno de los eventos más sagrados de todo el mundo griego. Por otro, Esparta celebraba su propia fiesta religiosa, las Carneas. Durante las Carneas, según la ley espartana, estaba estrictamente prohibido realizar campañas militares. Para los espartanos, los preceptos religiosos eran de suma importancia, e incluso una amenaza de invasión no podía anular simplemente esta tradición. Así, los ancianos espartanos se enfrentaban a un difícil dilema. Por un lado, debían respetar su ley. Por otro, toda Grecia se enfrentaba a una amenaza existencial. Finalmente, llegaron a un compromiso. El ejército espartano al completo no podía partir, pero al rey Leónidas se le permitió marchar hacia el norte de inmediato. Le acompañaba su guardia personal de 300 guerreros. Estos hombres no eran simples soldados corrientes. Se trataba de veteranos experimentados que habían sido cuidadosamente seleccionados. Heródoto relata incluso un detalle notable. Leónidas eligió deliberadamente solo a hombres que ya tuvieran hijos. Con ello se aseguraba de que sus linajes familiares pudieran continuar. Esta decisión sugiere que Leónidas ya sospechaba que esta misión podría ser un viaje sin retorno. Antes de partir, Leónidas consultó otra fuente de consejo importante. Hizo preguntar al famoso oráculo de Delfos, la autoridad religiosa más importante del mundo griego. La respuesta del oráculo fue a la vez enigmática y aterradora. O bien la propia Esparta sería destruida por los persas, o bien un rey de la estirpe de Heracles debía morir. Para un rey espartano como Leónidas, que había vivido toda su vida según los ideales de deber, honor y sacrificio, el significado de esta profecía estaba claro. La elección no era en realidad una elección. Leónidas marchó hacia el norte para encontrarse con su destino. Parte 8. Preparación para la batalla. Mientras el rey Leónidas marchaba hacia el norte, otros aliados griegos se le unieron por el camino. Cuando las fuerzas alcanzaron finalmente el paso de las Termópilas, el ejército griego constaba de unos 7.000 hombres. Era un ejército mixto de varias ciudades-estado, incluyendo espartanos, tespios, tebanos y soldados de varias otras regiones de Grecia. Comparado con el inmenso ejército persa, esta fuerza era minúscula. Pero en el estrecho paso de las Termópilas, los griegos esperaban que su disciplina, su equipo
y el terreno favorable marcaran la diferencia. En cuanto llegaron al paso, los griegos comenzaron de inmediato los preparativos para la defensa. Restauraron un antiguo muro defensivo conocido como el muro focense. Este muro bloqueaba el tramo más estrecho del paso y formaba una posición ideal para detener al enemigo. Detrás de este muro, los griegos desplegaron su unidad de combate más importante, los hoplitas. Los hoplitas eran soldados de infantería fuertemente armados y formaban la columna vertebral de los ejércitos griegos. Se podría decir que eran los tanques del mundo antiguo. Un hoplita llevaba una coraza de bronce, grebas de bronce y un característico casco corintio que cubría casi toda la cabeza. Su arma principal era una lanza larga llamada dori. Para el combate cuerpo a cuerpo llevaba además una espada corta, la xifos. Pero la pieza de equipo más importante de un hoplita era su gran escudo redondo, el hoplon. Este escudo estaba hecho de madera reforzada con bronce y protegía el cuerpo del soldado desde el cuello hasta las rodillas. Los hoplitas luchaban en una formación conocida como falange. En esta formación, los soldados permanecían juntos hombro con hombro y solapaban sus escudos, de modo que se creaba una pared de bronce casi impenetrable. Las primeras filas apuntaban sus largas lanzas hacia adelante, creando un peligroso bosque de puntas de lanza. Una formación de falange bien disciplinada era extremadamente difícil de romper, especialmente en un terreno estrecho. Exactamente en esta formación, depositó Leónidas su esperanza para detener al inmenso ejército persa en el estrecho paso de las Puertas Calientes. Parte 9. Los primeros ataques de los persas. Muy pronto, el inmenso ejército de Jerjes llegó a las Termópilas. Para los griegos, la vista debió de ser abrumadora. Ante ellos se extendía un mar aparentemente interminable de soldados, caballos y estandartes, que se esparcía por el paisaje hasta donde alcanzaba la vista. El rey Jerjes mandó montar su campamento y colocó su trono en una colina, desde la cual podía divisar el campo de batalla. Desde allí quería observar cómo su gigantesco ejército aplastaría a la pequeña fuerza griega. Pero al principio ocurrió algo inesperado. Durante 4 días, Jerjes no lanzó ningún ataque. Simplemente esperó. Evidentemente, apenas podía creer que este pequeño grupo de guerreros tuviera realmente el valor de oponerse a su ejército. Finalmente, envió a un mensajero a los griegos con una exigencia clara. Debían de poner sus armas y rendirse. La respuesta de Leónidas se convirtió más tarde en una de las frases más famosas de la historia. Corta y escueta fue: «Molon lave, ven y tómalas». Los griegos no mostraron ningún miedo. Mientras esperaban el ataque, realizaban tranquilamente ejercicios físicos, se ungían el cuerpo con aceite y se peinaban sus largas cabelleras. Para los espartanos, este era un ritual tradicional antes de una batalla, especialmente ante una en la que sabían que posiblemente perderían la vida. Finalmente, Jerjes perdió la paciencia. Al 5.º día, ordenó el ataque. La batalla comenzó con una inmensa lluvia de flechas. Los arqueros persas dispararon tantas flechas que el historiador Heródoto escribió más tarde que el cielo se oscureció por ellas. Cuando un soldado espartano oyó esta advertencia, se dice que respondió con calma: «Bien, entonces lucharemos a la sombra». Los hoplitas griegos simplemente levantaron sus grandes escudos y formaron una cubierta protectora de bronce. La mayoría de las flechas rebotaron en ellos sin efecto. Frustrado, Jerjes envió finalmente su primera oleada de ataque. Unos 10.000 infantes persas, principalmente medos y caspios. Su orden era clara. Debían arrollar a los griegos y llevárselos vivos a Jerjes. Pero cuando estos soldados chocaron contra el muro de escudos espartano, quedó claro rápidamente que este ataque no transcurriría como Jerjes esperaba. Parte 10. Los inmortales atacan. El primer ataque de la infantería persa terminó en un desastre. Oleada tras oleada de soldados chocaban contra el muro de escudos griego, pero los espartanos y sus aliados resistieron.
Los guerreros persas eran numerosos, pero su equipo era claramente inferior al de los hoplitas pesadamente blindados. Muchos soldados persas llevaban armaduras más ligeras y escudos más pequeños, hechos de material trenzado. Sus lanzas eran más cortas y apenas podían alcanzar las filas griegas. Frente a ellos, los griegos permanecían compactos en su falange, protegidos por sus pesados escudos de bronce y armados con lanzas largas que podían clavar hacia adelante desde una distancia segura. Para los persas atacantes, era como luchar contra una pared impenetrable. Una y otra vez eran rechazados. Los hombres de las primeras filas caían y eran pisoteados por los soldados que venían detrás. Pronto el estrecho paso estuvo cubierto por los cuerpos de los caídos. Mientras tanto, los griegos luchaban en grupos rotativos. Algunas filas se retiraban brevemente para descansar, mientras soldados frescos pasaban al frente. Gracias a esto, pudieron mantener sus fuerzas durante mucho tiempo. Desde su trono, Jerjes observaba la batalla con una furia creciente. Miles de sus soldados ya habían caído, y sin embargo, la línea griega no se había movido ni un solo paso atrás. Al final del primer día, Jerjes tuvo que reconocer que sus tropas regulares no podían romper la defensa. Frustrado, decidió emplear a sus guerreros más selectos. Llamó a una unidad que era temida en todo el imperio persa, los llamados inmortales. Esta tropa consistía en 10.000 soldados escogidos que servían como élite personal del rey persa. Su nombre surgió de una tradición especial. Cada vez que un soldado caía o enfermaba, era reemplazado de inmediato. De este modo, la fuerza de la unidad permanecía siempre constante, lo que daba la impresión de que era inmortal. Cuando estos guerreros de élite marcharon hacia el estrecho paso, Jerjes estaba convencido de que triunfarían allí donde sus otras tropas habían fracasado. Pero también esta vez se equivocaría. Parte 11. La traición de Efialtes. Tampoco los inmortales pudieron romper la defensa griega. Aunque estaban mejor equipados y eran más disciplinados que la mayoría de los demás soldados persas, chocaban una y otra vez contra la misma pared infranqueable de bronce y lanzas. Los griegos comenzaron incluso a emplear una nueva táctica. A veces fingían una retirada. Los soldados persas creían entonces que los griegos huían y arremetían en desorden tras ellos. Pero de repente, las filas griegas se daban la vuelta, volvían a formar la falange en un abrir y cerrar de ojos y atacaban de nuevo. Los persas, sorprendidos, eran a menudo pillados totalmente desprevenidos y duramente golpeados. El historiador Heródoto relata que, durante estos combates, Jerjes debió saltar varias veces de su trono enfurecido al ver cómo incluso sus mejores tropas eran rechazadas. Al final del segundo día, miles de soldados persas yacían muertos en el estrecho paso de las Termópilas. La línea defensiva griega, sin embargo, seguía aún intacta. Unos 7.000 griegos habían frenado durante 2 días a un ejército que les superaba multiplicando su número. Parecía casi como si la posición de los griegos pudiera ser realmente inexpugnable. Pero mientras los griegos descansaban por la noche, una figura surgió de las sombras. Un hombre cuyo nombre se convertiría más tarde en sinónimo de traición. Su nombre era Efialtes. Efialtes era un lugareño de la región y conocía muy bien las montañas que rodeaban las Termópilas. Con la esperanza de obtener una rica recompensa, fue al campamento de Jerjes y le reveló un secreto decisivo. Había un sendero de montaña oculto que rodeaba el paso. Este camino, conocido como el sendero Anopea, transcurría por las montañas y conducía directamente detrás de la posición de los griegos. De hecho, este sendero no era desconocido para Leónidas. Para asegurarlo, había apostado a 1.000 soldados focenses en el monte para que custodiaran el camino. Cuando Jerjes supo de este sendero, vio de inmediato su oportunidad. Esa misma noche, envió a una parte de su ejército, incluidos los inmortales, bajo el mando de su general Hidarnes, por ese camino secreto. Bajo la guía de Efialtes, las tropas persas comenzaron su marcha por las oscuras montañas. Mientras se movían silenciosamente en la noche, los griegos en el paso aún no sospechaban que el destino de la batalla ya se había decidido.
Parte 12. La última decisión. Mientras las tropas persas marchaban por el sendero secreto de montaña durante la noche, se acercaba el momento decisivo para los griegos. Al amanecer, los persas se encontraron finalmente con los soldados focenses que debían custodiar el sendero. El historiador Heródoto relata que los focenses fueron alertados primero por el crujido de las hojas en el bosque. Cuando notaron a los persas que avanzaban, estos atacaron de inmediato con una lluvia de flechas. Los guardianes focenses creyeron en un principio que ellos eran el objetivo principal del ataque. Por eso, se retiraron montaña arriba para tomar allí una posición defensiva. Pero precisamente aquí radicó su error fatal. Los persas no tenían ningún interés en luchar contra ellos. Su verdadero objetivo era el paso de las Termópilas. Sin perder tiempo, continuaron bajando por el sendero para caer por la espalda de los griegos. Un mensajero de los focenses corrió de inmediato hacia el rey Leónidas y le entregó la estremecedora noticia. El ejército persa pronto atacaría tanto por delante como por detrás. Con ello quedó claro, la posición en las Termópilas ya no se podía mantener. La batalla estaba, en el fondo, perdida. Leónidas convocó entonces a los comandantes griegos para decidir los siguientes pasos. La mayoría de ellos opinaba que era necesaria una retirada inmediata. Solo así se podía salvar a una parte del ejército griego para seguir luchando más tarde. Leónidas finalmente accedió. Despidió a la mayor parte de las fuerzas griegas y les ordenó abandonar el paso y retirarse. Esto no fue una capitulación. La defensa de las Termópilas se había concebido desde el principio como una acción de demora. Durante 2 días, los griegos habían frenado al ejército persa y le habían infligido graves pérdidas. Con ello, ya habían ganado un tiempo valioso para Grecia, pero el propio Leónidas no tenía intención de retirarse. Parte 13. El último combate. Para un rey espartano, una retirada en tales circunstancias era impensable. Leónidas no solo estaba ligado por su deber como soberano, sino también por la profecía del oráculo, que había predicho su muerte. Para él, estaba claro que él y sus hombres se quedarían. Los 300 espartanos se prepararon para defender el paso hasta el último momento, pero no estaban completamente solos. En una decisión notable, también los 700 soldados de la ciudad de Tespias, bajo el mando de su comandante Demófilo, decidieron quedarse voluntariamente y luchar junto a los espartanos. Su decisión de quedarse y aceptar la muerte segura se convirtió más tarde en uno de los mayores ejemplos de valor y lealtad en la historia griega. Los 400 soldados de Tebas se comportaron de forma distinta. Se dice que muchos de ellos se rindieron a los persas durante la fase final de la batalla, en lugar de luchar hasta el final. Junto a estos guerreros se encontraban probablemente también algunos hilotas espartanos, sirvientes o auxiliares, que acompañaban a los espartanos. So bestand die letzte Verteidigungsgruppe aus etwa 1500 Männern. 300 Spartaner, 700 Thespier, 400 Thebaner sowie einige Heloten standen nun der gesamten persischen Armee gegenüber. Leónidas sabía que la muerte era inevitable. Según la tradición, se dice que dijo a sus hombres que tomaran un buen desayuno, pues por la noche cenarían en el reino de los muertos. Cuando comenzó el último ataque, los griegos ya no esperaron detrás del muro. En su lugar, avanzaron hacia la parte más ancha del paso, decididos a llevarse por delante a tantos enemigos como fuera posible. Lo que siguió fue un combate desesperado y encarnizado. Los griegos lucharon con una determinación que impresionó incluso a sus enemigos. Heródoto relata que los griegos siguieron luchando incluso cuando sus lanzas se rompieron. Entonces recurrieron a sus espadas, y cuando éstas también quedaron destruidas, lucharon con sus manos desnudas y con todo lo que tenían a su disposición. En medio del combate cayó finalmente el rey Leónidas. De inmediato estalló una lucha feroz por su cuerpo, mientras sus guerreros intentaban protegerlo de los persas. Pero finalmente, el pequeño grupo fue rodeado por todos lados. La superioridad numérica del ejército persa era demasiado grande. Los últimos defensores se retiraron a una pequeña colina y lucharon allí hasta el final,
Al final, fueron abatidos por una lluvia de flechas persas. Casi todos los espartanos y tespios murieron aquel día. El paso de las Termópilas había caído. Parte 14. Las consecuencias de la batalla. A primera vista, la batalla de las Termópilas fue una clara victoria para el imperio persa. El paso había caído y el camino hacia el sur de Grecia estaba ahora abierto. Jerjes hizo marchar a su ejército más hacia el sur y poco después, los persas llegaron a la ciudad de Atenas. La mayoría de los habitantes ya habían abandonado la ciudad, pero aún así, Jerjes mandó incendiar Atenas. Los templos fueron destruidos, las casas ardieron y la ciudad quedó finalmente en ruinas. En un último acto de furia, Jerjes también mandó ultrajar el cuerpo de Leónidas. El rey espartano fue decapitado y su cuerpo fue exhibido públicamente. Incluso para los estándares de la época, este comportamiento se consideró especialmente cruel. Sin embargo, a pesar de esta aparente victoria, la resistencia en las Termópilas había tenido un efecto decisivo. Los 3 días en los que Leónidas y sus aliados habían mantenido el paso proporcionaron a los griegos un tiempo valioso. Mientras los persas eran retenidos, las fuerzas griegas pudieron reorganizarse y preparar su estrategia de defensa. Solo unas pocas semanas después se produjo una batalla naval decisiva, la batalla de Salamina. Allí, la flota griega, bajo el mando del estratega ateniense Temístocles, atrajo a la flota persa, sustancialmente mayor, hacia un estrecho marino. Al igual que en las Termópilas, los persas no pudieron aprovechar su superioridad numérica. El resultado fue una derrota aplastante para la armada persa. Un año más tarde se produjo finalmente la batalla de Platea. Allí, un ejército griego unido logró derrotar definitivamente a las fuerzas terrestres persas restantes. Con esta victoria terminó la invasión persa de Grecia. Parte 15. El legado de los 300 espartanos. Aunque la batalla de las Termópilas fue, desde el punto de vista militar, una derrota, se convirtió muy pronto en una de las historias más famosas de la historia. La resistencia de Leónidas y sus guerreros tuvo un efecto que fue mucho más allá del propio campo de batalla. Para los griegos, su sacrificio se convirtió en un símbolo poderoso. Reforzó la moral de la población y creó un sentimiento de unidad entre las ciudades-estado, antes a menudo enfrentadas. La historia de los pocos guerreros que se opusieron a un ejército gigante se difundió rápidamente por toda Grecia e inspiró a muchas personas a seguir luchando contra la invasión persa. Tras la guerra, los griegos erigieron un monumento en las Termópilas para honrar al rey Leónidas y a sus hombres. Allí se colocó también una famosa inscripción atribuida al poeta Simónides. Dice en esencia: «Caminante, si vas a Esparta, comunica allí que nos has visto yacer aquí como la ley mandaba». Estas palabras recuerdan que los espartanos no solo lucharon por valor, sino también por sentido del deber hacia sus leyes y su patria. Desde hace más de 2500 años, la historia de los 300 espartanos se cuenta una y otra vez. Poetas, historiadores, artistas y cineastas la han retomado y reinterpretado. La famosa historia inspiró libros, poemas y también películas modernas. Aunque muchas de estas representaciones se toman licencias artísticas, el núcleo de la historia sigue siendo el mismo. La batalla de las Termópilas sigue siendo hasta hoy un símbolo del valor frente a una superioridad abrumadora, del sacrificio en nombre de una causa mayor y de la voluntad inquebrantable de no doblegarse ante la tiranía. Nos recuerda que la historia no solo la escriben los vencedores. A veces también la forjan aquellos que se niegan a rendirse, incluso cuando saben que van a perder. La defensa de las puertas calientes no fue el final de la historia griega. Fue la chispa que encendió la resistencia y finalmente contribuyó a preservar una cultura que ayudó a forjar los cimientos de la civilización occidental.